comunicación telefónica. Ya me está escuchando y voy a agradecer este contacto al contador Marcos Lucero. Marcos, buenos días. Isabel y Nicolás te saludan. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcos, con ganas de entender y conocer un poquito, gracias a tu palabra, de lo que se dio a conocer en el día de ayer, y los medios se han hecho eco de estos números. Inflación de mayo, 7,8%, Marcos. Sí, 7,8% la inflación de mayo, una inflación que está un poquito más baja que lo que fue en abril, que fue del 8,4%, pero sigue siendo muy alta, es la tercera más alta en los últimos 20 años, y eso es bastante preocupante porque ya tenemos un acumulado del 42,2% en lo que va del año, digamos de enero a mayo. Entonces esto ya da una pauta de que va a ser bastante superior al 100% la inflación del 2023, ¿no? Algo bastante preocupante. Ya en estos momentos la variación interanual es del 114,2, es decir, si tomamos mayo del 2022 contra mayo de 2023, es del 114%. Claro. Algunos, tenemos, sí, Marcos, sí, algunos medios hablan de la se desaceleró la inflación, decían. ¿Y cómo lo tenemos que entender a estos títulos? ¿O de dónde tenemos que pararnos a mirar esto que decías recién? Guarda, porque también los números son importantes. sí, desaceleración respecto a lo que venía sucediendo, porque desde noviembre del año pasado que la inflación no para de subir. Tuvimos 4,9 en noviembre, 5,1 en diciembre, 6 en enero, 6,6 en febrero, 7,7 en marzo, 8,4 en abril, y entonces ahora, si nosotros comparamos con abril, vemos como que esa tendencia que iba siendo creciente desaceleró un poquito, pero sin embargo, el 7,8 de mayo sigue siendo superior al 7,7 de marzo. Entonces, hay que ver si realmente es un cambio de tendencia o es una situación que se va a lateralizar o va a subir, ¿no? Tenemos una situación bastante complicada con los precios, tenemos un problema macroeconómico importante en nuestro país. Esto es no solamente porque ha crecido la actividad económica, porque realmente ha crecido la actividad económica, el informe de el índice de producción industrial manufacturero da que la industria está creciendo lentamente, pero esto es una reactivación post-COVID. Sin embargo, el problema es más bien monetario, digamos. El gobierno dice que no es así, que imprimir no necesariamente genera inflación. Eso es cierto, mientras el ritmo de impresión de moneda vaya siendo similar al ritmo de crecimiento económico, ¿no? Porque la moneda es como el combustible para que funcione la economía, ¿no? Entonces, si va creciendo la economía, es obvio que tiene que ir creciendo la emisión monetaria, pero lo que sucede es que lo está haciendo a un ritmo mucho más elevado de lo que crece la economía. Sumado a esto, tenemos una situación de una deuda en pesos que de nuestro país bastante preocupante. Si bien la deuda externa en dólares es preocupante, la deuda en pesos es muy preocupante, pues son trillones de pesos que tiene emitido el gobierno y que tiene que hacer frente a esos vencimientos. Ya el ministro Massa, por ejemplo, con algún tipo de deuda a nivel internacional y en dólares, está haciendo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para ver si hay alguna especie de waiver, de perdón por el cumplimiento de las metas, debido a que tuvimos una sequía bastante importante en los últimos años, y ha conseguido parte de refinanciamientos de esa deuda en pesos. Perdón. Sin embargo, sigue siendo bastante importante y los vencimientos son muy importantes, y esos hay que cubrirlos o con emisión monetaria o refinanciar la deuda con más deuda, o lo tenemos que cubrir con emisión monetaria. Entonces, tantos vencimientos dan expectativas a los mercados de que va a haber un crecimiento de precios. Ojalá haya una reversión de esa tendencia creciente
de lo que hemos visto, y por suerte, digamos, los índices de inflación, el promedio fue del 7,8, pero por suerte el de alimentos y bebidas no alcohólicas fue bastante más bajo, fue del 5,8, porque el crecimiento de los precios de los alimentos y bebidas es básicamente el índice de inflación para la población más vulnerable. Destina casi todos sus ingresos a este tipo de consumo, ¿no? Lo que sí es preocupante es el vivienda, agua, gas, electricidad, que subió un 11,9%. No sé si te va entendiendo más o menos. Creería que sí, no quiero confirmártelo del todo, ¿viste? Porque ya veo que después digo algo que me contradigo solo. De hecho, te iba a preguntar, Marcos, si existe la posibilidad, o vos crees, por lo que estuviste diciendo recién, calculo que no, pero ¿puede sostenerse esta desaceleración? Yo por lo que te lo iba a preguntar antes, pero bueno, con la explicación que diste calculo que no, pero ¿podemos llegar a encontrarnos con un nuevo mes en el cual la inflación no sea tan alta? Si nosotros vemos el histórico de los índices de inflación en nuestro país, digamos, si tenemos una inflación alta, eso suele ser cíclico, ¿no? Entonces, puede que haya una posibilidad, y ojalá que así sea, de que los índices empiecen a reducirse en lo que queda del año. Por ejemplo, el año pasado, junio fue una inflación bastante baja, del 5,3, y en julio subió mucho, subió el 7,4, pero de allí empezó a caer hasta diciembre, ¿sí? Es decir, en la primera parte del año subió y la segunda parte del año bajó. Esperemos que este año sea exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado fue el pico en julio y todavía nosotros no estamos midiendo recién mayo. Y el problema es que ese pico fue de 7,4 en julio y nosotros ya en mayo, si desacelera, tenemos ya una inflación del 7,8, el pico ha sido 8,4. No podemos adelantar lo que puede llegar a pasar, pero uno puede pensar que por la estacionalidad podrían empezar a caer los precios. Claro. Por lo general, los índices de diciembre suelen ser altos, porque tenemos el aguinaldo, la gente sale a consumir mucho para las fiestas, ya se están adelantando las vacaciones, y fijémonos que el índice de diciembre del 2022 fue uno de los más bajos en el último año, ¿no? Entonces, por ahí es muy difícil dar una expectativa sobre lo que puede suceder a futuro, pero si se confirma lo que muchos economistas dicen, un cambio de tendencia, ojalá que sea así, ¿no? Pero bueno, rescatar sobre todo el tema del índice de precios en alimentos, que en San Luis también fue bastante bajo, fue del 5,5, y en San Luis el nivel general fue del 6,2%, bastante más bajo de lo que fue a nivel país. Ayer una periodista me preguntaba, pero nosotros no sentimos eso aquí en San Luis, cada vez alcanzan menos los sueldos para pagar los alimentos o los gastos necesarios. Sí, la sensación de la calle es como que los precios están creciendo fuertemente y, por ejemplo, en San Luis se ha informado que el azúcar, la miel y otros dulces se incrementó el 21%. Claro. Los productos de panificación, el 12%. Los artefactos para el lavado y limpieza, los lavarropas y todo eso, 10%. Las comunicaciones, 12,5%, es decir, la comunicación, la telefonía, digamos, combustible para la vivienda, es decir, el gas, 14%. Entonces, son índices bastante preocupantes. Hay que ver cuál es la incidencia en el índice general, pero sí fue bastante más bajo la inflación en San Luis que en el resto del país, y sobre todo la de alimentos y bebidas, claro, que fue del 5,5%.
Y también hay que ver la cuestión de cercanía o geográfico, mientras mencionás que el aumento, por ejemplo, en el azúcar y los dulces. Buenos Aires ayer confirmaba el desabastecimiento directamente en los grandes supermercados y en algunos lugares para conseguir, por ejemplo, azúcar. O imágenes como sucedió en el día de ayer con respecto a la carga de nafta, de combustibles, teniendo en cuenta la suba que se iba a concretar a las 0 horas. Digo, eso también va marcando este movimiento y estos números que también son distintos me imagino, para San Luis, Buenos Aires, Córdoba u otra provincia. Y en todas las regiones, obviamente, que la inflación impacta de manera diferente. Ayer veíamos, como decías vos, las colas que hace mucho no se veían. Es cierto. Colas en las estaciones de servicio, si bien ha habido aumentos del 4% en varios meses hacia atrás, pero este aumento del 5% provocó eso, que la gente saliera a hacer colas. Obviamente que el precio del combustible también está siendo un precio cuidado, es un precio que el gobierno está controlando mucho, porque sabemos que la mayoría de los bienes que se comercializan en nuestro país se transportan por carretera, en camiones, ¿no? Entonces, también hay que cuidar eso, porque si no se traslada a todos los precios de los bienes y servicios. Uh-huh. Y ahora... La sensación... Sí, no te escucho, Marcos. No digo que la sensación es esa, de que los precios están creciendo a un ritmo mucho más alto de lo que informan los índices. Sin embargo, tanto consultoras privadas como los organismos internacionales que van revisando las cuentas nacionales no dan ningún indicio de como que estén trucados los índices. En otra época sí, en otra época nadie le creía al INDEC en la forma de medir los precios, pero en estos momentos sí, la metodología que utilizan es una metodología probada, y es como que es bastante serio, y como que se ha despolitizado mucho. Claro. el tema del manejo de los índices, de los índices de precios. Pero la sensación en la calle, como vos decís, es diferente, ¿no? Y estamos en un año particular de elecciones en el país y, por ejemplo, a nivel nacional, este número se iba manejando, especulando en horas del cierre, por ejemplo, de alianzas a las candidaturas a nivel nacional. Y eso también, aunque uno no quiere, y me imagino que el gobierno tampoco lo trata de apartar, también se ve como marcado ante esta situación, y la gente lo siente en el bolsillo prácticamente, o cuando tiene que ir al supermercado. Sí, obvio que afecta mucho a la política y la economía van de la mano siempre, pero más específicamente en un año electoral, y teniendo en cuenta de que uno de los nombres posibles para ser candidatos por el oficialismo es el actual ministro de Economía, y como que él fue seleccionado para la cartera de Economía con el objetivo de bajar la inflación, y no ha tenido mucho éxito desde que asumió, ¿no? Claro. El anterior ministro Guzmán básicamente estaba dedicado a el refinanciamiento de la deuda, algo que logró bastante bien, con bastante éxito. Cumplió su tarea y renunció, y se nombró al ministro Massa como para poder hacer frente al flagelo de la inflación, y han pasado ya bastantes meses y no se ve una recuperación. Entonces eso seguramente afecta mucho al partido gobernante, porque su principal candidato, o uno de los principales candidatos, digamos, el éxito político iba a venir dado porque podía mostrar cartas de que había mejorado la economía, cosa que no sucedió, ¿no? Entonces, es una situación, digamos, yo no soy especialista en política, a mí me gusta analizar los números económicos, pero no podemos desconocer que en este año electoral eso juega un papel fundamental, ¿no? Claro. En el posicionamiento de los diferentes candidatos frente a las próximas elecciones. Claro que sí. Marcos, agradecemos muchísimo su tiempo y la posibilidad de comprender y entender un poquito más estos números que mes a mes vamos conociendo y tratando un poquito de encontrarle un
un cierre a esta alza en el ámbito económico aquí en Argentina. Gracias por este contacto, Marcos. No, por favor, muchas gracias a ustedes y más allá del análisis que nosotros estamos haciendo de estos números macroeconómicos, los índices de inflación de San Luis, los índices de inflación a nivel nacional, también es interesante y por ahí lo podremos charlar en otras oportunidades, de bueno, qué estrategias deberíamos utilizar en casa, ¿no? Claro. Para poder hacer frente a este contexto tan digamos complicado, ¿no? Y entonces queda la inquietud para un próximo llamado para ver, bueno, cómo podemos sortear o cómo podemos mejor administrar nuestros dineros frente a esta situación de crecimiento de los precios tan importante. Le recordamos a la gente que todos aquellos que quieran ampliar toda esta información, nosotros publicamos un informe semanal en finanzasanluis.com.ar y estamos en Finanzas San Luis en todas las redes sociales. Ahí nos pueden consultar después o pueden recabar toda la información que nosotros tratamos de contarla como para que la pueda entender todo el mundo. Marcos, agradecemos la propuesta y claro que sí, nos vamos a volver a contactar y a conversar, a ver cómo resolvemos el día a día en cada uno de los hogares de aquí de la provincia y de la Argentina. Gracias por el contacto, que tenga una buena jornada de trabajo. Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Gracias. Hasta allí la palabra de Marcos Lucero, contador, conversando sobre los números inflacionarios del mes de mayo, que fue del 7,8%. Estás escuchando